Bueno, como muchos y muchas ya sabréis, tenía pendiente este vídeo desde hace bastante tiempo, hace aproximadamente un mes que llegué de Siria y bueno, por múltiples razones no he podido hacerlo hasta ahora. Importante tener en cuenta una cosa desde el principio. Lo que vais a escuchar aquí, bueno, tiene un sesgo concreto que es el espacio-tiempo, de un viaje relativamente corto, de 8 o 9 días, a un lugar y a unos lugares concretos de un país específico, que por supuesto, como digo, este límite o este sesgo espacio-tiempo ni puede ni pretende salvarse porque son básicamente las reglas del juego de lo que es básicamente la circunstancia humana. Eso está claro, ¿vale? Entonces, desde el principio quiero dejar claro que lo que vais a escuchar aquí no es la realidad de Siria, sino que es mi realidad sobre Siria, sobre lo que yo viví en el país. Bueno, la manera más adecuada que encuentro cuando alguien me pregunta qué tal el viaje es responder con un tópico, ¿no? Un cúmulo de sensaciones. Siempre digo lo mismo porque, bueno, ya podisteis ver por mis redes sociales que la visita constó de varias paradas, realizando la siguiente ruta, concretamente era Damasco, Malula, el Crack de los Caballeros, Homs, Palmira, Hama, Alepo y de vuelta a Damasco, ¿no? Una ruta, digamos, que por todas aquellas ciudades del país podríamos considerar que previas a la guerra habían sido muy importantes, a excepción de la costa, que no pudimos visitarla, y a excepción también de, obviamente, Idlib y algunas que otras ciudades que no están todavía aptas para ser visitadas porque están en disputa o por cualquier cosa, ¿vale? Bueno, de las particularidades de cada una de las ciudades o de las paradas, ya os fui hablando en mis posts de Twitter y Facebook, con imágenes y tal. Lo que vengo a hacer aquí es una reflexión un poco más global de lo que yo viví allí, de cuáles son mis sensaciones y también, bueno, mi raciocinio a raíz de todo el viaje en conjunto. Bueno, en 1978, Edward Said, un autor palestino criado y formado en Estados Unidos, en su libro Orientalismo, que lo tengo aquí, si alguien lo quiere, se lo puedo dejar sin ningún tipo de problema, escribió lo siguiente, y voy a citar y a leer textualmente. Dice: así que este es el principal tema intelectual suscitado por el orientalismo. ¿Se puede dividir la realidad humana, como de hecho la realidad humana parece estar auténticamente dividida en culturas, historias, tradiciones, sociedades e incluso razas claramente diferentes entre sí y continuar viviendo asumiendo humanamente las consecuencias? Al decir esto último me refiero a si hay alguna manera de evitar la hostilidad expresada por la división de los hombres entre, por ejemplo, nosotros, occidentales, y ellos, orientales. Pues estas divisiones son unas ideas generales que se han utilizado a lo largo de la historia y se utilizan en el presente para insistir en la importancia de la distinción entre unos hombres y otros, con fines que, en general, no han sido ni son especialmente admirables. Cuando se utilizan las categorías de oriental y occidental como punto de partida y de llegada de un análisis, una investigación o un asunto político, los resultados que se obtienen normalmente son, por un lado, la polarización de la distinción, el oriental se vuelve más oriental y el occidental más occidental, y por otro, la limitación de las relaciones humanas entre las diferentes culturas, tradiciones y sociedades. En resumen, que desde los comienzos de la historia moderna hasta el momento, el orientalismo, como forma de pensamiento que se relaciona con el exterior, ha demostrado de manera característica la tendencia deplorable de toda ciencia que se basa en distinciones tan rigurosas como son las de este y oeste, tendencia que consiste en canalizar el pensamiento hacia un compartimento, el oeste, o hacia otro compartimento, el este, como esta tendencia ocupa justo el centro de la teoría, la práctica y los valores orientalistas que se encuentran en Occidente, el sentido del poder occidental sobre Oriente se acepta sin discusión, como si de una verdad científica se tratara. Básicamente lo que Edward Said está intentando decirnos es que se tiene que buscar una fórmula, no mágica, sino material, real, para asumir humanamente las consecuencias de que la realidad del conjunto de los seres que habitan el planeta sea distinta, cultural, histórica, tradicional, social e incluso racial o étnicamente. Es decir, trata de encontrar el camino por el que las insalvables diferencias entre unos y otros suponga un beneficio y no un perjuicio o agravio para todos.
Para Said, el orientalismo, concepto que da nombre a este título y prácticamente a toda su teoría, vamos a decir, prácticamente antropológica o filosófica, es una corriente académica, yo añadiría también mediática, ¿vale? Que se basa en cómo los occidentales han representado a Oriente a base de estereotipos, clichés, verdades a medias, etc. Y cómo esa construcción no asume humanamente las consecuencias, en palabras de Said, porque compartimenta el pensamiento entre lo que es el nosotros y lo que somos y lo que son ellos, ¿sí? Otorgándole a ellos una especie de identidad construida a base de, como digo, tópicos y medias verdades, estereotipos, prejuicios, etcétera, que los convierte en un otro, ¿no? Esa otredad de la que hablaba Octavio Paz, pero que aquí tiene un significado un poco distinto. Ese otro que obedece a las estrategias de poder dominante. Básicamente estas categorías del otro, del ellos, del nosotros, lo que hace es representar a través del lenguaje una relación de poder. Una relación de poder que a lo largo de los siglos se ha construido desde Occidente hasta Oriente. O lo que hoy, en otros términos, se considera desde el norte al sur global. Bien, ¿y por qué toda esta chapa? Bueno, toda esta chapa la introduzco porque en Siria descubrí algo que llevaba ya sospechando bastante tiempo, en bastantes viajes, en bastantes situaciones, vivido con gente de diferentes culturas, de diferentes, vamos a decir, que relaciones de poder, ¿sí? Y es que la fórmula de la que habla Said, para llegar a un entendimiento humano de todo eso, se encuentra en la calle. Es en la calle donde somos capaces de distinguir que nuestras diferencias entre unos y otros nos unen más que nos separan. Pero para eso hay que hacer un trabajo mucho más difícil y mucho más costoso de lo que parece, que es el de intentar eliminar esa brutal losa, vamos a decirle, académica, mediática y prácticamente institucional que llevamos encima. Toda esa carga, prácticamente podríamos decir también educativa, que nos ha hecho de alguna manera entender la realidad, eso, de manera polarizada. Tú puedes tener, bajo mi punto de vista, esto ya es solo una opinión, todos los conocimientos que quieras, de todos los saberes que quieras. Puedes ser un crack en geopolítica, en relaciones internacionales, en sociología, en psicología, en antropología, lo que quieras. Pero si tú no eres capaz de salir a la calle, a observar, a escuchar, a compartir vivencias y a dejar que los que tengan voz sea aquella gente que está viviendo esos procesos tan duros como podrían ser una guerra o una posguerra, tú no te vas a enterar de nada. Harto de escuchar así de académicos, instituciones, supuestos expertos en medios de comunicación, que lo tienen todo sobre la mano, todo bien almacenadito en la mente, pero mierda, no se enteran de nada, tío. ¿Qué pasa? Pasa que no pisan la calle. Pasa que no son capaces ni siquiera de ir a esos países para extraer un mínimo de información, vamos a decir, humana. Y no estoy apelando a la sensibilidad. Estoy apelando básicamente a un materialismo, vamos a decir, racional, de ir a la calle, ser capaz de extraer conclusiones a partir de lo que tú ves. Ya sé que esto es algo que puede resultar muy costoso, muy dificultoso, en tanto que tenemos que visitar países a los que pues, probablemente no sería muy amable visitar. Pero es un trabajo imprescindible para al menos tener un mínimo de rigor y de profesionalidad a la hora de analizar todos estos procesos. Y no se confundan, yo aquí no estoy siendo equidistante, yo tengo clarísima cuál es mi posición al respecto de lo que está pasando en Siria. Quien quiera me lo puede preguntar sin ningún problema, yo daré mis explicaciones que crea convenientes. Porque yo la paz que defiendo en Siria no es una paz tibia y acrítica. Es una paz que pasa estrictamente por comprender que la peor manera de afrontar un conflicto como el que estalló en 2011, hace ya 12 años, es instrumentalizar la lucha de aquellos que están en contienda para representar en y sobre ellos una relación de poder basada en, como dice Said, en tópicos, estereotipos, verdades a medias, que hacen que la confrontación se resuelva únicamente como una disputa entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, y se olvide que en todos estos procesos lo que más predomina es el gris. Es el gris. Y ese gris es lo que se tiene que intentar delimitar, explicar, analizar, observar a través del análisis.
pero no a través del sensacionalismo. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque si no se consigue entender que no se puede aplicar la lógica puritana del bien contra el mal a todos estos procesos, entramos en la perpetuación del conflicto porque todo se limita a la violencia. Y limitar las cosas a la violencia es un problema muy gordo, porque salir de ese círculo vicioso que es la violencia es hiper complicado, y más en procesos como este. Así pues, si me preguntan, viajar a Siria me ha servido para comprender, sobre todo, que la paz es posible. Pero que la paz es posible significa que esa paz pasa irremediablemente por la verdad. Y la verdad no está en las instituciones, ni en la academia, ni en los medios. La verdad está en la calle. En ser capaces de descargar toda esa losa que decíamos, académica, institucional, educativa, cultural, que abarca estos conflictos siempre desde el bien y el mal, y no desde el análisis puro y duro de lo que está sucediendo. Ese bien y el mal, además, traduce todo esto en el privilegio del que lo estudia desde lejos, porque sabe que no va a ir a esa guerra a matarse. Lo cual también dice muy poco de la empatía que podamos tener con aquellos que sufren estos procesos. La paz, señoras y señores, también es una cuestión de clase. Porque si queremos paz, debemos prepararnos no solo para entender la guerra, sino también para sentirla como nuestra, pese a que aparentemente nos quede muy lejos. Pero no está tan lejos.